Bueno, entramos a la última parte de la evaluación de leucocitos. Aquí lo que vamos a revisar son los tipos de leucogramas que podemos encontrar. Y estos básicamente se dividen en 4. Tenemos el leucograma de estrés, el leucograma fisiológico o leucocitosis fisiológica, el leucograma de inflamación y un leucograma de leucemia. Para el caso del leucograma de estrés, ¿cuáles son los principales hallazgos que nosotros vamos a tener? Pues bueno, básicamente este se va a caracterizar por tener leucocitosis, que es el número o el valor incrementado de leucocitos en circulación. Generalmente este tipo de leucograma se presenta con mayor frecuencia en perros y yo les había mencionado que los neutrófilos son los principales leucocitos en esta especie. Por lo tanto, el hallazgo principal también puede ser la neutrofilia. Ya vimos los mecanismos por los cuales se puede presentar la neutrofilia. Podemos tener linfopenia y monocitosis. En el caso de la linfopenia está marcado con negrita porque a veces puede ser el único hallazgo que nosotros encontremos en un animal. Y eso nos va a sugerir que puede estar bajo estados de estrés. En el caso de la monocitosis es mucho más característica en perros y bovinos, sin embargo, se podría llegar a presentar en otras especies. ¿Cuáles son causas que a nosotros nos pueden llevar a estrés? Bueno, de manera repetitiva sería el estrés endógeno. En ese caso, pues vamos a tener ya sea incremento agudo o crónico de corticosteroides, que finalmente son los que nos dan este tipo de leucograma, pero también condiciones patológicas como el hiperadrenocorticismo, en donde hay un exceso de corticosteroides endógenos, o la administración exógena de corticosteroides. Entonces es importante siempre saber o mencionar si el animal ha tenido algún tratamiento, sobre todo con glucocorticoides. El siguiente leucograma que vamos a ver es el de fisiológico. En este caso, como su nombre lo indica, es una respuesta fisiológica secundaria a la liberación de epinefrina. Acuérdense que la liberación de epinefrina se conoce como una respuesta de huir o luchar. Es muy común que se presente en gatos, sobre todo en gatos jóvenes, aunque puede presentarse a cualquier edad. En el caso de los caballos se reporta con mayor frecuencia en animales jóvenes, pero también puede llegar a presentarse en cualquier otra especie. Y finalmente estos cambios en los leucocitos van a ser transitorios, más o menos alrededor de 30 minutos, que es lo que dura el efecto de la epinefrina. ¿Cuáles son los principales hallazgos que nosotros vamos a encontrar? Generalmente vamos a tener neutrofilia. Esta puede ser de leve a moderada dependiendo de la especie. Podemos llegar a tener linfocitosis y eosinofilia y basofilia. Sin embargo, a veces estos últimos no es tan frecuente que nosotros los observemos a comparación de la neutrofilia y la linfocitosis. Posteriormente tenemos el leucograma de inflamación. Y para determinar si tenemos un proceso inflamatorio, nos vamos a valer de otros elementos en el laboratorio, que es la identificación de la desviación a la izquierda, la presencia de cambios tóxicos y la determinación de fibrinógeno en algunas especies. Vamos a comenzar con la desviación a la izquierda, que se caracteriza por la presencia de un número mayor de neutrófilos inmaduros en circulación. Generalmente esto sucede por respuesta a citocinas inflamatorias y estos neutrófilos inmaduros principalmente llegan a ser células en banda o en el estado de banda, que sin embargo también puede haber células en un estadio más inmaduro. Aquí del lado izquierdo les ejemplifico una célula en banda, son células que generalmente tienen forma de herradura. Y del lado derecho la presencia de un metamielocito, ¿no? Que tienen, o se menciona que tiene forma de haba o de riñón. Esa desviación a la izquierda, ustedes lo pueden encontrar en alguna literatura todavía subclasificada. Si solamente hay presencia de células en banda, se conoce como una desviación a la izquierda leve. Si hay metamielocitos, como una desviación a la izquierda severa.
y si hay mielocitos, como una desviación a la izquierda muy severa. Aquí no me interesa tanto que se aprendan esta clasificación, simplemente que ustedes recuerden que la desviación a la izquierda es el incremento en el número de células inmaduras en circulación. Y esto, bueno, lo tenemos que comparar siempre o tener en cuenta respecto a la desviación a la derecha. También en alguna literatura ustedes van a encontrar este término de desviación a la izquierda, y en este caso es todo lo contrario. Son neutrófilos que están hipersegmentados, que quiere decir que tienen un mayor número de segmentos. Normalmente un neutrófilo tiene de 3 a 5 segmentos, y se considera hipersegmentado cuando tiene más de 5, como se puede mostrar en la imagen. Generalmente la causa de hipersegmentación en los neutrófilos puede ser secundaria a corticosteroides, ya sean endógenos o exógenos, y de manera indirecta también nos puede indicar que la muestra de sangre no está muy fresca y que estos neutrófilos se han hecho viejos ahí en el tubo de la toma de las muestras. Otra parte a considerar es la posible presencia de cambios tóxicos en los neutrófilos. Estos cambios son morfológicos y se clasifican en estos. Uno sería la basofilia focal, que otro nombre que pueden encontrar son los cuerpos de Dol, y estos corresponden a restos de ribosomas en el citoplasma. También podemos llegar a tener basofilia difusa. ¿Eso qué quiere decir? Que son células que su citoplasma es ligeramente basófilo, ¿no? Podemos tener vacuolación de los neutrófilos, y esto se va a producir por una disolución de los gránulos citoplasmáticos. Podemos tener granulación tóxica, y esto sucede porque hay permeabilidad o se altera la permeabilidad de la célula, y se permite la penetración de la tinción, por lo tanto estos gránulos se ponen en evidencia. Y otra alteración puede ser la presencia de neutrófilos gigantes. A continuación les muestro algunas imágenes de los posibles cambios tóxicos, en este caso del lado superior izquierdo. En el citoplasma se ven estas estructuras de color azul que corresponden a la basofilia focal o los cuerpos de Dol. Aquí un neutrófilo que tiene basofilia difusa y además vacuolación, lo mismo que en la parte inferior, ¿no? Basofilia difusa y vacuolación tóxica. Los cambios tóxicos siempre se van a asociar a una respuesta inflamatoria, siempre, independientemente del tipo de respuesta inflamatoria, y además no siempre van a estar presentes. Otro elemento que tenemos en el laboratorio es la determinación del fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína de fase aguda que se va a incrementar en estados inflamatorios. En este caso es un excelente indicador de inflamación, sobre todo en grandes especies. Y esto sucede porque la respuesta celular no es tan rápida como la humoral en estos casos. Por lo tanto, un incremento en la concentración del fibrinógeno nos sugiere un proceso inflamatorio. En este caso, nosotros en el laboratorio determinamos la relación proteínas-fibrinógeno. Existen diferentes fórmulas para obtener esta relación. Una de ellas sería el valor de proteínas totales dividido entre el valor del fibrinógeno. Y otra fórmula sería el valor de proteínas totales, se le resta el fibrinógeno y esto se divide sobre el valor del fibrinógeno. Cómo se obtiene no es tan relevante. Lo más importante es cómo vamos a interpretar esta relación de proteínas-fibrinógeno. En el caso de los caballos, si esta relación es menor a 20, o en el caso de las vacas, si es menor a 10, nos va a indicar que hay un proceso inflamatorio. Obviamente no lo podemos considerar como un elemento de manera individual, tendríamos que hacer la evaluación en conjunto con todo el leucograma. Ahora bien, hablando de inflamación, ¿cuáles son posibles causas de inflamación? Y bueno, aquí les pongo únicamente algunas, pero puede ser secundario a agentes infecciosos como bacterias, virus, protozoarios o hongos. También
No necesariamente tiene que ser de origen infeccioso, pueden ser condiciones inmunomediadas. Aquí les pongo de ejemplos vasculitis y poliartritis. También puede ser secundario a estados de cáncer y esto se debe o se asocia a una producción de citocinas por parte de las células tumorales, que se conoce como una respuesta paraneoplásica, y de manera indirecta, pues hay una mayor producción de estas células, ¿no? La otra sería por necrosis, estados de necrosis, que pueden ser secundarios a una lesión hipóxica, que puede ser por anemia, pero puede ser también por infartos o quemaduras de tejido. Y otra cuestión que puede causar inflamación es la presencia de cuerpo extraño. Entonces, no necesariamente cuando nosotros hablamos de inflamación quiere decir que hay infección. Ahora bien, ¿cómo podemos clasificar a las inflamaciones? Y aquí yo les pongo algunas de las posibles clasificaciones que pudieran ser de acuerdo al sitio en donde están, que sería inflamación localizada o inflamación sistémica. Por otro lado, nosotros podríamos hablar de inflamación controlada o inflamación no controlada. Y esto nosotros lo podemos determinar recordando cómo es la cinética del neutrófilo. En el caso de una inflamación localizada, pues es una respuesta, como su nombre lo dice, muy localizada. Le da tiempo generalmente a la médula ósea de sacar células maduras que ya tenían reserva y de empezar a producir mayor cantidad de células. En este caso, lo mismo sucedería con un proceso inflamatorio controlado. ¿A qué le llamamos controlado? A que hay una respuesta adecuada por parte de la médula ósea. ¿Y cuál sería esa respuesta? Pues bueno, la liberación de células que ya estaban en reserva, pero además la producción adecuada de mayor número de células para que éstas puedan salir a circulación y migrar a tejido. De tal manera que en un proceso localizado o crónico, generalmente los hallazgos que vamos a tener en el laboratorio va a ser leucocitosis, que es causada por neutrofilia. Puede haber desviación a la izquierda, porque dijimos que esta siempre se asocia a un proceso inflamatorio, y además puede haber la presencia de neutrófilos tóxicos. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de un proceso inflamatorio sistémico, pues nos referimos a que en muchos tejidos hay demanda de neutrófilos. ¿Qué pasa con estos neutrófilos? Pues de manera inicial va a haber una movilización del compartimento circulante al marginal para que migren a tejidos. Va a haber movilización también por parte de la médula ósea, va a sacar a las células que ya estaban en reserva, y uno esperaría que empiece la producción. Sin embargo, es tanta la demanda de estas células en los tejidos que a la médula ósea no le da tiempo de enviar suficientes células hacia la circulación. Lo mismo sería en el caso de una inflamación no controlada, que básicamente sería sinónimo de una inflamación sistémica. En este caso, ¿cuáles son los posibles hallazgos en el laboratorio? Vamos a tener leucopenia, y esta leucopenia va a ser caracterizada por la neutropenia, porque estas células van a estar consumiéndose en los tejidos y desviándose hacia los tejidos. Va a haber presencia de desviación a la izquierda y puede haber también presencia de neutrófilos tóxicos. Pero ¿cómo podemos saber si es controlada o no controlada, o localizada o sistémica? Generalmente por los valores de leucocitos y de neutrófilos. Si estos están disminuidos, quiere decir que la médula ósea no está siendo capaz de responder de manera adecuada ante el estímulo. Por lo tanto, nos puede sugerir que es un proceso no controlado o sistémico, mientras que por otro lado, si hay una respuesta de un incremento en el número de células, nos podría estar indicando que la médula ósea está respondiendo de manera adecuada. Otra situación con la que nos podemos enfrentar es lo que se conoce como reacción leucemoide, o ya en alguna literatura la manejan como reacción neutrófila extrema. Y esto, como su nombre lo dice, pues es una reacción que se parece a una leucemia, porque hay un número muy incrementado de células en circulación,
y se caracteriza porque el número de neutrófilos puede ser igual o superior a 50 por 10 a la 9 por litro. Ajá. Este tipo de reacción neutrófila extrema o reacción leucemoide generalmente se presenta en infecciones localizadas, como pueden ser casos de piómetra o abscesos, y cualquiera pensaría que por tener una respuesta muy exacerbada por parte de la médula ósea, se consideraría controlada. En ese caso, en esta situación en particular, se considera no controlada debido a la producción tan exagerada de células. Aquí yo les pongo algunos de los algoritmos que yo he hecho para facilitar el tipo facilitar, perdón, la interpretación de algunos leucogramas. En este caso, por ejemplo, si tenemos leucocitosis, neutrofilia, linfopenia y monocitosis, podríamos pensar que si la muestra es de un perro, tenga efecto de glucocorticoides, eso lo podríamos, de cierta manera, corroborar si nosotros encontramos presencia de neutrófilos hipersegmentados. Mientras que si tenemos los mismos hallazgos, pero se trata de un gato, pues por la monocitosis podríamos decir que tiene un proceso inflamatorio y además que puede tener estrés o asociado a enfermedad viral en el caso de la linfopenia. Por otro lado, mientras tenemos leucocitosis, neutrofilia, desviación a la izquierda, pues simplemente por la desviación a la izquierda yo ya sé que se trata de un proceso inflamatorio. Y como están incrementados los leucocitos y los neutrófilos, pues puedo asumir que puede ser de tipo controlado. Cuando tengo leucocitosis, neutrofilia, desviación a la izquierda y monocitosis, por la monocitosis me está indicando que hay un proceso inflamatorio crónico. Le digo que es activo porque tengo presencia de desviación a la izquierda. Si no tuviera desviación a la izquierda, pues simplemente lo dejo como un proceso inflamatorio crónico. ¿Qué me puede ayudar a identificar este proceso inflamatorio crónico? Bueno, seguramente en el hemograma o en la parte de los eritrocitos puedo llegar a tener anemia leve. Acuérdense que una inflamación puede causar anemia. Y además puedo tener incrementados los sólidos totales o las proteínas totales que me van a indicar también ahí el proceso inflamatorio. En el caso de que haya leucocitosis por neutrofilia y linfocitosis, pues eso me hace pensar que tengo un efecto de catecolaminas. Decíamos que eso es común en gatos. Y además puedo encontrar en la parte de los eritrocitos la presencia de eritrocitosis relativa, que puede ser secundaria a la excitación o el efecto de catecolaminas. Por otro lado, cuando tengo disminución en el número de células, decíamos que puedo tener leucopenia y esta leucopenia puede ser por linfopenia, pues por la linfopenia puedo pensar que se trata de una condición de estrés o enfermedad viral. Si tengo leucopenia, neutropenia y desviación a la izquierda, pues esto ya me da la pauta para pensar que es un proceso inflamatorio y que además, como tengo incrementadas las células inmaduras, pues que puede ser de tipo no controlado, ¿no? Si encuentro además también presencia de neutrófilos tóxicos, unas de las posibles causas pueden ser, en el caso de perros, por ejemplo, parvovirosis o infecciones por gram negativo. Si tengo los mismos hallazgos junto con monocitosis, pues simplemente le agregaría que es un proceso inflamatorio crónico y ya habíamos dicho que es no controlado. En este ejemplo es la reacción neutrófila, cuando los leucocitos, los neutrófilos superan el valor de 50 por 10 a la 9 por litro. Generalmente hay monocitosis, puede haber presencia de neutrófilos tóxicos, y esto pues nos indica que es un proceso no controlado y ya vimos las posibles causas. Si tengo leucocitosis por linfocitosis, me indica que hay un estímulo antigénico o que puedo llegar a tener un proceso linfoproliferativo como una leucemia o un linfoma. Y si tengo leucocitosis, neutrofilia, desviación a la izquierda y monocitosis, pero además presencia de blastos en circulación, pues me podría hablar de un proceso de leucemia.
Y bueno, el último leucograma que tenemos justamente es el de las leucemias, las cuales se definen como la presencia de células neoplásicas en circulación y en la médula ósea o en la médula ósea. Estas células obviamente previenen de los precursores de toda la hematopoiesis y se clasifica de acuerdo a dos rubros. Uno es a su etapa de maduración, que pueden ser leucemias agudas o crónicas. Y la otra clasificación es de acuerdo al linaje. ¿Qué quiere decir esto? Si son células de origen linfoide o células de origen mieloide. Y los tipos de los tipos de leucemia más común que nosotros encontramos en animales domésticos es la leucemia linfocítica crónica, que se presenta principalmente en animales de edad avanzada, la leucemia mieloide aguda, que se presenta en animales pues relativamente jóvenes, a partir de los 5 años, y ya las leucemias linfoides agudas o mieloides crónicas, esas sí son mucho más difíciles de encontrar, pero bueno, pueden llegar a estar presentes en los animales domésticos. Y bueno, hasta aquí sería el tema de los leucocitos. Seguramente van a tener muchas dudas, las cuales vamos a tratar de resolver mediante la interpretación de casos clínicos.